En este video vamos a trabajar en la animación de un engranaje. Recuerden que un engranaje se compone de un engrane más grande que el piñón. El piñón es la rueda dentada que es más pequeña que el engrane. Para eso vamos aquí a Metric, vamos a abrir un archivo estándar de ensamble y en él nos vamos bueno, el primer paso es guardar el archivo de ensamble. Entonces lo vamos a guardar aquí dentro de nuestro proyecto activo como engranaje, save. Bien, y posteriormente lo que vamos a hacer es dirigirnos aquí a la pestaña de Design y en Export Gear o en Diseño de engranajes. Vamos aquí a, bueno, en esta parte de acá tenemos el más pequeño que es el piñón y en esta parte de acá tenemos el más grande que es el engrane. Aquí está el módulo que nosotros demos, que está por default, sin embargo podríamos colocar otro módulo. Ustedes saben que cada engranaje tiene un módulo distinto. Ponemos un módulo de, no sé si esté normalizado, un módulo de 5 milímetros y una distancia entre centros de 80. Bien, vamos a trabajar entonces con eso. Vamos a insertar primero el componente del piñón y luego sí el engrane, que es el más grande. Listo, entonces vamos a insertar primero el piñón. Le damos, bueno, calculate, supongo que va a cambiar los valores de la distancia entre centros. Nos crea la pieza del piñón y noten que pues ahí lo está creando y le damos clic aquí en insertar. Luego vamos a insertar el engrane que es el más grande, entonces deshabilitamos el piñón y habilitamos eh, el engrane. Le damos OK y efectivamente tenemos aquí nuestro engrane. Bien, ahí tenemos nuestros dos, bueno, unidos como tal, conforman un engranaje. Aquí tenemos el engrane y aquí tenemos el piñón. Vamos a ver cómo los animamos para que se muevan. Entonces lo primero va a ser dejar fijo el piñón. Bien, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Y de una vez vamos a poner una nueva forma de restringir. Y es restringir los ejes y los planos propios de este piñón a los ejes y los planos propios por default de nuestro ensamble. Entonces vamos aquí en Origin. Fíjense que ese es el origen de la pieza, del piñón como tal. Y estos de acá es el origen cuyos planos y ejes son de todo el ensamble. ¿bien? Entonces vamos a empezar a restringir, tecla C de casa de constraint, restringimos el eje Z del piñón con el eje Z de todo el ensamble. Entonces noten que antes, disculpen, bueno, en este momento tenemos esta pieza que se está moviendo. Bueno, el error ya sé por qué fue, porque está fija. Cuando tiene este símbolo que está ahorita en la pantalla, significa que la pieza está fija. Pero no la necesitamos fija porque necesitamos que gire en torno a su eje para que se produzca la animación de movimiento con el engrane. Entonces vamos a deshabilitar esa opción de que esté fija y la vamos a dejar móvil. Ahora sí vamos a poder restringir el eje Z del piñón con el eje Z de todo el ensamble. Bien, y noten ustedes que vamos a alejar un momento el engrane. Noten que ya queda restringida respecto a este eje. Ahora, falta otra restricción que sería la siguiente. Tecla C de casa de constraint, seleccionamos este plano de acá y seleccionamos este plano de acá. De tal manera que nuestra pieza solo tenga un grado de libertad que sea este de acá. Bien, ahora entonces vamos a hacer algo similar con el engrane. Listo. Entonces, cuando lo vayamos a hacer para el engrane, vamos a dar clic nuevamente en Constraint, tecla C de casa. Nos vamos al engrane. No es el 1, sino es el 2. Origin. Y restringimos el eje Z del engrane con el eje Z de todo el ensamble. Bueno, antes me hizo falta decirles una cosa. Y es que noten ustedes que cuando hice lo que acabo de hacer, que fue restringir el eje Z del engrane con el eje Z del piñón, que es el mismo de todo el ensamble, no le puse un desfase que es la distancia entre centros que debe haber. Miren,
Si le doy aquí restringir el eje Z del engrane con el eje Z del piñón, que es el mismo de todo el ensamble, quedan pegados. Y pues en realidad no nos sirve para nuestro propósito de animarlos a los dos girando. Entonces tenemos que darle un desfase, bien, es decir, un número que sea la distancia entre los centros de ambas ruedas dentadas. Ese valor de ese desfase es la distancia entre centros que se calcula con base en el módulo. Esa distancia entre centros está aquí calculada y es de 200 milímetros. Entonces, solo lo abrí para consultar. Entonces, esta clase de casa constraint, eje Z del piñón, el desfase es de 200 milímetros. Y ahora sí restringo con el eje Z de todo el ensamble o del mismo piñón, son iguales. Bien, y noten ustedes que ya mi engrane va a estar girando en torno pues al piñón. Ahora voy a restringir este giro de clase de casa, uno de estas dos superficies y le doy OK. ¿Listo? Entonces ahora sí ya tengo mi engrane, si lo pongo aquí en una vista frontal, está girando en torno a el piñón. ¿Listo? Bueno, aunque creo que la restricción que indiqué yo aquí no es la más apropiada, creo que es otra. Sí, efectivamente. Noten que no está, es decir, la restricción que en verdad necesitaba es que una cara quede a la misma altura de la otra. Lo que hice fue pegarlas. Entonces esa no es la restricción más adecuada, la voy a corregir. Clic derecho, Edit, y no es esta, sino es esta. ¿Bien? Para que tengan en cuenta eso, y es un error que le puede pasar a cualquiera. Y es importante que ustedes lo eviten. Yo cuando cometo un error acá, procuro dejarlo tal cual y explicar por qué lo cometí, porque supongo que pues a cualquiera le puede pasar y la idea es que no les suceda a ustedes y sean conscientes de los posibles errores que pueden cometer mientras modelan. Bien, ahora vamos a hacer lo siguiente. Ya teniendo estos dos juntos, vamos a restringir al eje Z de clase de casa del engrane a uno de los planos de todo el ensamble, que va a ser este. Noten que una vez hago eso, el engrane ya queda fijo, quedarse ahí, al igual que el piñón. Entonces ya nos queda más sencillo producir la animación de ambos, porque ya pues los dos están configurados para que de verdad uno gire en función del otro. Bien, ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a tomar otro dato de aquí de diseño de engranajes, que es esta, que es la relación de engranajes, y la vamos a copiar, le vamos a dar control C. Ahora, eh, vamos a hacer otra restricción, y esta sí es de movimiento, de clase de casa constraint, y aquí en motion vamos a quitar esta relación y vamos a indicar la relación de los engranajes, que es esa que estaba allí ahí en diseño de engranajes. Ahora, vamos a seleccionar cada una de las caras de tanto de engrane como de piñón para seleccionar ese movimiento. Listo, noten entonces que el movimiento no es este, o sea, si el engrane se mueve a la izquierda, o en el sentido horario, el piñón en realidad se moverá en sentido antihorario, o sea, son movimientos opuestos. Por tal razón, seleccionamos esta de acá. Le ponemos aquí a esta restricción de movimiento y al otro la otra. Pero entonces la idea es que nos selecciones el eje de todo el piñón. Entonces, bien, vamos a... Se me trabó, tecla de casa, motion, copiamos la relación, movimientos opuestos y le voy a pedir que sea, o sea, no lo hago sobre la cara, sino sobre esta parte de acá para que selecciones el eje de todo el engrane. Aquí y aquí, o sea, noten que el engrane y el piñón son un cilindro, ¿sí? Que tiene dientes, en realidad. Entonces lo que hice acá fue seleccionar la parte cilíndrica y utilizar los ejes de esos cilindros. Le voy a dar OK, listo. Listo, una vez hemos creado esa restricción de movimiento, vamos a comprobarla. Entonces, cuando giramos, uy, ¿qué sucedió acá? Parece que el giro no es el correcto porque noten cuando yo giro esto en sentido horario, el engrane también lo hace. Entonces vamos a invertir el sentido de giro
Bueno, no sé la verdad por qué lo puso así Inventor, pero bueno. Y le vamos a dar aquí en esta otra y ya se pone pues como debería. Noten que los dientes están en una posición que no es la adecuada. Entonces por tal razón vamos a suprimir temporalmente esta rotación. Suprimir es eliminar temporalmente y eliminar ya desde el todo. Entonces le voy a dar clic aquí en Suppress para poder ajustar los dientes manualmente para que queden pues correctamente. Bien, y ahora sí le voy a dar clic en quito el suppress para que ya quede bien, y ahí sí ya podemos ver que está girando como se debe. Bien, listo. Entonces aquí en una vista tridimensional lo veríamos así. Sí, aquí en view podemos darle perspectiva si así lo queremos, se ve pues mucho mejor. Podemos ponerle aquí shaded para que no, shaded with edges, con control shift cambiamos el grado de perspectiva, será más chévere. Listo. Bien, y proseguimos entonces a la animación. Listo. Generalmente el que se mueve es el piñón. Obviamente aquí va un motor atado al piñón. Entonces lo que vamos a hacer es hacer que el piñón se mueva, y como ya tenemos configurado nuestro ensamble para que cuando se mueva el piñón ya se va a mover obviamente el engrane. Noten que si yo lo muevo aquí con el mouse ya se mueve el engrane. Entonces si automatizamos este giro de acá, ya pues el engrane también va a girar. Entonces, ¿cómo hacemos? Vamos a crear una restricción de angularidad y la vamos a animar. Noten que todas las restricciones se pueden animar. Aquí ustedes le dan clic aquí, clic derecho y le dan Drive, y él anima lo que pasaría si se quita la restricción. Digamos aquí se mueve hacia arriba, hacia abajo, ¿sí? Igual vamos a hacer lo mismo con una restricción de angularidad. Entonces vamos a seleccionar, voy a minimizar todos los componentes de acá. El número 1 es el piñón, entonces voy a restringir el plano. Uno de los planos puede ser este, C de casa. Selecciono este plano, me voy aquí a una restricción de este tipo, de angularidad, de apertura, y luego busco otro plano con el cual yo la pueda restringir eh, para que gire, o sea, o barra determinado ángulo haciendo girar el piñón. Me explico. Cuando ustedes le dan clic derecho acá en Drive Constraint, en Drive, se va a producir el giro de ambos engranajes. Vamos a aumentar vamos a ponerle que sea una vuelta completa a 360 grados. Y noten que ya tenemos la animación de nuestro engranaje compuesto por un piñón y un engrane. Y ahí está. Ustedes podrían cambiar las opciones acá del número de vueltas, ¿sí? O el final, el número de ángulos. Si quieren que sean dos vueltas, entonces le ponen aquí 720 grados. Pueden grabar el video y mostrarlo, digamos, si necesitan alguna exposición o algo así, o bueno, lo que necesiten. Y así es como se animan engranajes. Ustedes básicamente llaman los dos, el piñón y el engrane, los restringen, los dejan moviéndose. Ustedes con el mouse verifiquen que manualmente se muevan como se espera, y luego crean una restricción de angularidad y la simulan. Es básicamente lo que se hace aquí en los engranajes.